Bendiciones a todos. Soy el pastor Rubio de la iglesia River Life en español. Estamos en la semana número 11 de esta serie de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ha sido una serie bastante amplia y vamos a ver si podemos terminar hasta el final del año. Gracias por estar con nosotros. Esta tarde vamos a comenzar el capítulo 4 de esta primera carta. Los versículos 1 a solamente al versículo 5. Y como introducción a lo que vamos a hablar y que encaja bien con lo que el pasaje dice, viene una pregunta que quiero hacerles. Y es una pregunta que tiene que ver con el hecho de por qué tantos jóvenes están dejando la fe. Tantos jóvenes están dejando la fe. Y podría decir que no solamente jóvenes, pero adultos de todas las edades están dejando el camino, están abandonando la fe. En Estados Unidos, la decadencia del cristianismo va a un ritmo acelerado, un ritmo realmente acelerado. La mayoría de los adolescentes de la iglesia abandonan la iglesia cuando se convierten en adultos jóvenes. La mayoría de nuestros adolescentes. Estas estadísticas que estoy mencionando hablan de 65 millones de adultos estadounidenses. 65 millones de adultos han abandonado la iglesia. Han desertado de la iglesia. La deserción de la iglesia ha aumentado un 84%. Casi 2/3 de los estadounidenses entre las edades, de 18 a 29 años, que crecieron en la iglesia, que fueron parte cuando eran niños, cuando eran adolescentes en la iglesia, cuando llegaron a la edad de adultos, abandonaron la iglesia. Algunos de ellos incluso hasta sirvieron en diferentes ministerios, con los niños, con los jóvenes en la iglesia, y lo han abandonado. La membresía de las iglesias ha caído al nivel más bajo que jamás se haya visto. El nivel más bajo de membresía en las iglesias. La decadencia del cristianismo no muestra signos de detenerse en realidad, y esta es una de las cosas más tristes. Así que si usted ha escuchado estas estadísticas o lees estos artículos, y tiene la tendencia a estar de acuerdo con esta información, es porque quizás usted conoce a alguien que ha abandonado la fe, que se ha apartado del camino. Espero que usted que me está escuchando no sea uno de ellos. Y esto es importante porque muchas de estas personas que han abandonado la iglesia son personas incluso que han sido líderes dentro de la iglesia. Yo tengo compañeros pastores que han abandonado el camino también de la fe. Mucha gente que conozco. En casi 34, 35 años del evangelio, en el ministerio, yo he podido ver cientos de personas abandonando el camino de la fe. Esto es extraordinario, triste. Porque muchos de ellos incluso quizás se vieron enredados en un llamado, de valores mundanos, probablemente se enredaron entre los valores mundanos, cayeron en problemas morales, pero ya no viven como cristianos. Es posible que esté diciendo usted, bueno, esto a mí no me puede pasar, pero quiero que entienda una cosa, que el apóstol Pablo mismo decía que aquel que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos propensos. Muchas de estas gentes eran gente que estaban involucradas, pero que también fueron vulnerables a estas mentiras del enemigo astuto, engañoso, que ha estado envuelto en el desarrollo
equivocado de las cosas. Necesitamos entender que hay una situación seria en la que estamos. Ahora, en el pasaje que vamos a estudiar esta tarde, Pablo menciona unos aspectos ahí en cuanto a una profecía del Espíritu Santo. En realidad hay muchas formas de ver esto. Probablemente el apóstol Pablo se estaba refiriendo a lo que Jesús ya había dicho antes, que en los postreros días iba a haber una apostasía, creyentes iban a abandonar la fe, el amor de muchos se va a enfriar. Es probable que Pablo se refiriera a eso, o también podría ser que Pablo está recibiendo una revelación especial del Espíritu Santo de lo que vendrá en los años postreros de la iglesia. Y cuando hablamos del tiempo postrero de la iglesia, estamos hablando de la era de la iglesia, pero que también nos enseña que en los tiempos posteriores, pero aún hay una cosa interesante que aparentemente ya se estaba dando en el tiempo de Pablo, y por eso es que Pablo va a tratar eso con Timoteo y decirle que más que estar en guardia, tenemos que estar alertas, en guardia, listos, porque esto realmente es un problema, es una epidemia que estamos viendo, por ejemplo, en el día de hoy. Y si pudiéramos conectar esto con el hecho de decir de que esto sucederá en los postreros días, quizás estamos, o postreros días antes de la venida de Cristo, probablemente estemos a la puerta de la venida del Señor. Porque solamente aquí en Estados Unidos, 64 millones de personas han abandonado el camino de la fe. Esto es triste. Y necesitamos estar alertas y tenemos que buscar formas de cómo poder detener esto. No sé si lo vamos a detener porque alguien ha dicho, bueno, esto es parte de la profecía, sí, pero también hay que seguir predicando el evangelio, obviamente. Así que el pasaje de hoy, quiero que le preste atención a lo que Pablo dice a Timoteo, los versículos 1 al versículo 5 solamente del capítulo 4 de esta tarde. Y esto es lo que dice, lo voy a leer. Dice, pero el Espíritu dice explícitamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios, por medio de la hipocresía de mentirosos, de mentirosos grabadas en su propia conciencia como hierro candente. Hombres que prohíben el matrimonio y abogan por abstenerse de los alimentos que Dios ha creado para ser compartidos con gratitud con aquellos que creen y conocen la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe de rechazar ni se recibe con gratitud, porque es santificado por medio de la palabra de Dios y la oración. Pablo, de alguna forma, Pablo describe cómo los apóstatas son personas que no han estado felices en el camino del Señor, no han disfrutado de la compañía, del compañerismo de Dios con ellos, y no han disfrutado, no disfrutan de las bendiciones que Dios les ha proveído. Y han caído en una forma exterior de religión, donde empiezan con el negar las cosas, como el negar el matrimonio, el caso del matrimonio y el negar ciertos alimentos. Esta es una forma externa de relación. Están tratando de cambiar la forma de relacionarse entre el ser humano con Dios. Dios nos relacionamos desde de nuestra alma, de nuestro ser, de adentro hacia afuera con Dios nuestro Señor Jesucristo, no por cosas exteriores. Cuando nosotros hablamos de esta apostasía, y Pablo afirma que vendrán estos días, esta apostasía, gente que va a abandonar la fe. Ese es un término teológico. Gente que va a abandonar la fe, escuchando, obviamente, toda clase de doctrinas, dice Pablo, de demonios. ¿Cómo podemos nosotros conectar esto específicamente con aquella parábola que Jesús hablaba acerca del sembrador, por ejemplo? Algunos quizás la conocen.
En esa parábola del sembrador, el hombre que está sembrando es Dios y la semilla que está plantando es el mensaje del Evangelio. ¿Cuál mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio que usted y yo conocemos, de que todos somos pecadores, todos estamos separados de Dios y por su gran amor, Él proveyó a Jesucristo para que usted y yo podamos ser salvos a través de Él. Ese es el mensaje de salvación del Evangelio. Entonces, en medio de esta parábola, estoy tratando de conectar dónde es que está el problema principal, por qué la gente está desertando de la iglesia. Y la parábola mencionaba, recuerden que una parábola es una historia ficticia que Jesús inventa con una enseñanza espiritual. Y en esa parábola habla de que parte de la semilla cayó en camino, por el camino, vinieron los aves del cielo y se comieron la semilla. Ahora las aves aquí representan a Satanás. Representan a Satanás y los pájaros, ¿verdad? Representan a Satanás. Y la semilla representa a las personas que escuchan el mensaje real y realmente no responden al mensaje. Y eso es tan vívido el día de hoy, que mucha gente está escuchando el mensaje y no responden al mensaje. Alguna de las semillas dice también que cayó en terreno pedregoso, donde había poco cimiento, poca tierra. No hubo profundidad, no enraizó. Y una de las razones por las cuales a veces comenzamos a coquetear con religiones o con doctrinas de demonios es porque no hay una raíz, no hay raíz profunda en nuestro conocimiento, en nuestro saber y conocimiento de Dios, en nuestra relación con el Señor. El terreno pedregoso representa eso. Entonces viene el sol y se marchita y se quema. Escúcheme bien, la semilla del terreno peligroso representa a personas que respondieron con entusiasmo al evangelio inicial de la palabra de Dios, pero que vinieron, pero que no hubo ninguna profundidad interior y que cuando pasa algo, o la persecución, o vienen problemas difíciles, o vienen los infortunios, o las desilusiones de todas las expectativas que tenías, y hay entre la insatisfacción, y luego ese tipo de creyentes o de personas se dan por vencidos, dejan de seguir, dejan de avanzar, porque no hubo raíz profunda. Es como la gente de hoy que realmente no quiere ningún compromiso con Dios. A esto se refiere. Hay gente que no quiere ningún compromiso, no quieren comprometerse con la vida cristiana que representa la vida, la piedad y la obediencia. Y que inicialmente quizás lo hicieron pero cuando se pone difícil las cosas abandonan el camino. Y luego otro tipo de terreno de la semilla cayó, dice que también parte de la semilla cayó entre arbustos, entre espinos, creció y los mismos espinos la ahogaron. Aunque creció entre espinos, la planta se ahogó. Eso es parte de lo que dice el Pérez. Entonces vinieron las preocupaciones, la gente que está preocupada por los sistemas de valores del éxito en este mundo. Y entonces viene todo este montón de afán y de preocupaciones del sistema de creencias, incluso del mundo, de sus valores. Y entonces esta planta, tiende a desaparecer, tiende a morir, porque todo esto lo ahoga, lo va ahogando, le va quitando los nutrientes de la palabra y se va ahogando. Ahora nosotros entendemos, ¿verdad? Que la palabra dice que hay muchas personas en el día de hoy que están preocupadas por lo que piensan los demás. Muchas personas están envueltas en los valores, en el sistema e incluso de este mundo. Bien envueltas. Nos han absorbido y han cambiado sus prioridades.
Han cambiado sus prioridades. Por lo tanto, al cambiar nuestras prioridades en base al sistema de este mundo, el sistema de creencias de este mundo nos absorbe y entonces nos ahoga y no tenemos salida. Ahora, la parábola termina con el hecho de que una parte de la semilla cayó en tierra productiva, enraizó y dice la palabra que dio fruto, está dando fruto para su amo, para su Dios, para su rey. Está dando fruto. Eso dice la Biblia. Entonces, es difícil, por ejemplo, porque lo que viene, porque Pablo está diciendo de que que había en este contexto había gente de dentro de la iglesia, de dentro de la iglesia. Porque uno pudiera pensar de que los ataques de demonios y doctrina de demonios pudieran venir desde afuera, pero Pablo está diciendo que es desde adentro que vienen, estaban dentro de la iglesia. Es difícil a veces nosotros pensar de que esto esté sucediendo a nuestro alrededor, incluso cuando pensamos de que eso viene desde adentro de la iglesia. Y esto es una de las cosas interesantes que sucede y que a veces como creyentes nosotros de alguna forma lo ignoramos o no lo conocemos o no queremos admitirlo o quizás no queremos ni que se mueve el agua porque se ensucia, ¿no? Y hay cosas que quizás no queremos saber, no queremos conocer, pero quiero que sepa algo. Según lo que Pablo está diciendo es que nosotros, usted como cristiano, su familia como cristiana, está involucrada ya en una guerra espiritual. En una guerra espiritual contra principados, va a decir el apóstol Pablo. Y Dios es más, mire, hay algo que a veces pasamos por alto, que Dios creó incluso todos los seres espirituales, Dios los creó los ángeles, creó los serafines, querubines, todo estos eran siervos, gente que estos seres servían a Dios. Él los creó y en toda esa creación Dios creó a un ángel también que era el más hermoso, dice la escritura, Lucifer, y este se rebeló contra Dios, se ensoberbeció. Y no solamente eso, comenzó también a convencer a un montón, a una tercera parte de los ángeles creados por el Señor. Fueron convencidos por la influencia de Satanás, de este ser Lucifer, y fueron expulsados desde del cielo, de la presencia de Dios, y desde ese momento tienen como objetivo y han estado ahí y su misión es para interferir y frustrar el propósito de Dios aquí en la tierra. Y todos estos ángeles caídos, que hoy se llaman demonios, están al servicio de Satanás. Y a veces los creyentes de hoy como que estamos dormidos en un letargo espiritual y no nos damos cuenta de que esta guerra es real, es verdadera y está allí, mis amados. Tenemos nosotros que tener cuidado. Y Pablo indica que habían hombres adentro de la iglesia que estaban siguiendo estas direcciones de estos espíritus engañadores e indica que estaban siguiendo la doctrina de los demonios. Doctrinas de demonios. Estas personas vieron, ¿verdad? Estaban de adentro, estaban adentro. Uno podría decir, ¿no? De que estas fuerzas podían venir de afuera, sí, pero el hecho de pensar de que estaban desde adentro. Y a veces dentro de nuestras iglesias también hay personas que están escuchando todo este tipo de doctrinas que son realmente doctrinas de demonios, pero que a veces están dentro de la iglesia. Y Pablo decía a Timoteo, hey, tiene que arreglar esto. No es una tarea fácil, pero hay que ir y buscar y tratar de restaurar esta situación. Pero la influencia demoníaca, por ejemplo, puede ser bien sutil. La influencia demoníaca puede ser bien sutil. Algunas cosas de los demonios son bastante evidentes, ¿verdad? Como el endemoniado de Gadara, ¿no? Era bien evidente su conducta, su actuación, ¿verdad? Era evidente. Pero la influencia demoníaca puede ser bien sutil
Y es fácil caer en su trampa. Y antes que usted se dé cuenta, estará en sus garras realmente. Por eso es importante. Si alguna vez te has, por ejemplo, no sé si usted alguna vez lo han estafado. Pero si alguien va a venir a estafarlo a usted, a robarle a usted, no va a venir a decirle, ¿sabes qué? Yo te voy a estafar, te voy a robar. No, primero trata de ganarse su confianza, ¿verdad? Tratar de ganar de su confianza y sin mostrar realmente su intención, pues, pero él quiere usarte para sus propios propósitos y luego te roba. Eso es exactamente lo que estaba pasando y sucediendo en Éfeso. Había un grupo de personas que sutilmente estaban enseñando cosas que parecían el Evangelio, parecían esto, pero que si, si entendías lo que estaba pasando, te dabas cuenta que iban en contra de la palabra de Dios. En contra. Ahora, en cada vez que nosotros empezamos a hablar de esto, quiero que entiendan una cosa. Que Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. En otras palabras, nuestra lucha a veces no es contra las personas, sino, dice Pablo, contra poderes, contra fuerzas celestes. En los lugares celestes. En otras palabras, a nuestro alrededor está una nube grandísima de demonios, de enemigos tratando de hacerte caer en la mentira y en la trampa. Y muchos de nuestros jóvenes y nuestros adultos están cayendo en las mentiras de esta cultura, de estas filosofías mundanas del cosmos, de este mundo. Y están cayendo y están apartando del camino del Señor. Y uno lo ve después viviendo una vida que totalmente ajena a la palabra de Dios. Y uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? A veces como pastor me preocupo por usted. Al ver que no hay raíz profunda en el conocimiento de la palabra de Dios. Hemos perdido el interés por la palabra, hemos perdido el interés por la oración, hemos perdido el interés por la asistencia y el servicio al Señor. Y no hay no sé si realmente estamos listos o preparados para enfrentar el tipo de enemigo que Pablo está diciendo que tenemos a nuestro alrededor. A veces pienso de que no hay raíces profundas. Y esto no es que la iglesia haya fallado, no, esta es una epidemia, esa es una guerra espiritual que está ahí, que a veces muchos creyentes ni sabemos que existe. Hay un libro, además hay un curso para grupos pequeños que se llama La Guerra Invisible, un curso extraordinario que se lo recomiendo para estudiarlo como familia. Pero usted de pronto ve a personas que se apartan del camino del Señor y están viviendo de esta manera, viviendo de otra forma, viviendo como impíos, ¿verdad? Como alguien que nunca ha conocido del amor de Dios. Y uno dice, se apartó del Señor. Pero lo que usted y yo no sabemos a veces es que esa persona que se ha apartado del Señor, ese es el resultado de su apostasía, es el resultado de un proceso que ha llevado tiempo para llegar al punto de apartarse del camino y algunos hasta negar la fe. Entonces, muchas veces tenemos este sentido del apartarse, ¿no? De apartar del camino. No, es un proceso, ¿no? Creemos que ese es el problema, no, el problema es más allá que eso. Comenzó a escuchar filosofía, comenzó a escuchar doctrina, comenzó a escuchar cosas que no edificaban, comenzaron a confundirle su mente. Y a veces en la juventud comienza en las universidades, y suena lógico, suena razonable, suena bien. Así es la falsa doctrina, así es una doctrina del demonio. Hay un amplio movimiento, por ejemplo, en nuestro tiempo, en las iglesias del día de hoy, que minimizan, especialmente en los Estados Unidos, que minimizan la verdad de la palabra de Dios. Y prefieren poner su propia opinión o poner poner la tradición sobre lo que dice la palabra, pero minimizan esto. Algunos han dicho de que, es que
nosotros debemos de tratar a todas las personas con amor y que el amor es el que los va a cambiar. Yo creo que el amor puede cambiar las personas, el amor de Dios. Pero también hay que hablar acerca de que Dios también es justicia y que la justicia de Dios es igual que el amor de Dios. Pero que si una persona ahora habla mal, habla fuerte de todo esto, ya está siendo intolerante, está siendo, no acepta la diversidad doctrinal, etcétera, etcétera. Pero ahí está al otro lado. El otro extremo son el sistema legalismo, de legalista, de personas religiosas, legalistas, que dicen, que toman la verdad de la palabra de Dios para destruir, para condenar, para hacer sectarismo, para tratar a la gente con parcialidad, y usan la verdad de la palabra de Dios e incluso están destruyendo la iglesia y destruyen las relaciones basadas en la palabra, en la verdad. Ahora, nosotros, ¿cuál es el problema, por ejemplo, que Pablo veía al prohibir el matrimonio en este caso y los alimentos? Era poner reglas sobre reglas, reglas sobre reglas. El consumo de ciertos alimentos eran reglas que no están en la escritura. Sí se daban algunas de estas normas en el Antiguo Testamento y tenía un porqué. Pero ahora en Cristo Pablo dice que todo lo que Dios ha creado es bueno y que se debe de aprovechar con el amor y porque Dios lo purifica a través de la oración también. Personas que dicen que la gracia y la misericordia, nosotros debemos tratar a los demás, obviamente debemos tratar a los demás con amor, con gracia y con misericordia, pero también con verdad. Entonces, Pablo vio esto un problema. Al igual que los fariseos, las personas religiosas, piadosas, harían incluso, hoy en día lo hacen igual. Intentar agregar reglas, regulaciones para establecer una relación con Dios. Y cuando agregan reglas y regulaciones, es fácil volverse orgullosos, hipócritas e usar las reglas incluso para mostrar a los demás cuán espiritualmente somos. Entonces, es cierto que cuando usted y yo nos enfrentamos a la verdad, generalmente tenemos dos respuestas. Nos arrepentimos y volvemos al camino o seguimos viviendo de la misma manera. Hay dos respuestas solamente que tenemos cuando nos enfrentamos a la verdad. Cuando eso comienza a suceder, cuando la conciencia, dice Pablo que eso está marcado, dice la conciencia como tizones ardientes. Porque a veces cuando ya la conciencia, mire, lo que sucede es que cuando entra estas filosofías y doctrinas de demonios y entran a la conciencia, las prácticas de la persona van cambiándose más como si nunca hubiese conocido al Señor. Entonces la conciencia comienza a cauterizarse de tal forma de que ya ni la palabra ni el Espíritu Santo hacen impacto ahí. No sé cómo usted se siente, pero si ya usted no siente nada de lo que dice la palabra de Dios y que el Espíritu Santo esté tratando con usted y usted sigue haciendo lo mismo, es probable que su conciencia esté cauterizada. Y las personas que tienen una conciencia cauterizada a veces se les hace normal la forma en que viven. Entonces, están los dos lados. Están la vida licenciosa y el legalismo, los cuales los dos extremos son equivocados. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros entonces? Cuando tenemos que enfrentarnos a esta guerra que a veces está invisible, ¿cómo debemos nosotros actuar? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos aferrarnos? Mire, la Biblia dice que nosotros debemos de usar la armadura de Dios y una de esas armaduras es la palabra de Dios. Tenemos que aferrarnos a la verdad de Dios. Aférrate a la palabra. Hay suficientes enseñanzas falsas por ahí y ya está en todos lados y en todo. Y lo único antídoto para esta corrupción y esta enfermedad es aferrarse a la palabra de Dios. Es la única forma.
El antídoto para las doctrinas de demonios es aferrarse a la palabra de Dios. Por otro lado también, hay que recordar que esta doctrina de demonios comienzan eh, comienzan en la mente, comienzan cambiando tu forma de pensar, comienzan poniéndote ideas extraordinarias, comienzan poniéndote la idea de que Dios es un Dios malo, que no quiere lo mejor para ti. Y lo único que yo sé es que Dios sigue obrando en nuestro bien. Entonces, debemos estar agradecidos por todo lo que Dios ha hecho, que podamos verdaderamente disfrutar de la vida que Dios nos ha dado cuando estamos bien con el Creador y a través de nuestra fe en Jesucristo, que Dios obviamente está trabajando en bien de nosotros. Cuando Él quiere corregirnos, cuando Él nos exhorta y nos corrige, nos dirige, es porque Él está trabajando a nuestro alrededor por nuestro bien, para mi bien, para el bien de tu familia. No permita que estas filosofías y doctrinas de demonios que están por ahí o que le están susurrando a su mente y te están diciendo, mira, la iglesia no importa ya, ¿para qué asistes? Tú puedes servir a Dios sin ir a la iglesia, tú puedes ser cristiano sin ir a una iglesia, sin reunirte con los hermanos. Esa es mentira del diablo, porque es media verdad y media mentira. Y alguien dijo que la doctrina más malísima es aquella que tiene un poquito de mentira o un poquito de verdad, pero que al final mata, destruye tu relación. Alguien ha dicho, y yo conocí esto hace mucho tiempo, que en la comida, por ejemplo, que le ponen en las trampas a los ratones, por ejemplo, las ratas, es un 99% de esa es comida buena. Es comida que le gusta a la rata. Pero hay un 1 o 2% en la comida que es veneno. Y el resultado usted lo ve. Cuando estos animalitos comen esta comida, mueren. Así que las doctrinas demoníacas a veces traen bastante parecido a lo bíblico, pero tienen 1 o 2% que es demoníaca y que terminan por destruir tu relación, terminan por destruir la comunión con Dios y terminan por hacerte que tú abandones el camino. Porque uno de los conceptos de hoy es que tú puedes ser cristiano sin tener ningún tipo de relación con la iglesia, ni con la Biblia, ni con la oración, ni nada. Eso parece verdad, pero creo que es mentira del diablo. Dios quiera que te ayude de esta parte. Estudia el pasaje y quizás Dios tenga algo más que enseñarte en versículo 1, en versículo 5, el capítulo 4, la primera Timoteo. La semana que viene hablamos del versículo 6 al versículo 10. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Amén.